Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a tratar cómo la monitorización puede ayudar a una empresa de una forma más fácil y eficiente y rápida a mejorar los consumos eléctricos o consumos de energía, ya sea gas o energía eléctrica o incluso agua, utilizando fuentes de generación como paneles solares y otros. En la agenda del encuentro vamos a describir, primero que nada, el problema que encontramos y cuáles son las soluciones propuestas, por lo menos lo que nosotros encontramos de cara a los clientes. El segundo es un paso a paso o mejora para un proceso de mejora basado en 5 etapas. Luego vamos a describir 2 casos de uso y finalmente vamos a terminar con una descripción de dónde poder ganar con otras aplicaciones utilizando monitorización. Al arribar a un cliente nos encontramos con 2 problemas concretos. El primero es la de integrar tanto las líneas de producción de energía o de suministro de energía, ya sea alternativa como la de red, a una consola de monitorización transversal para que pueda el sector de mantenimiento actuar rápidamente en caso de desvío de consumo. Y el segundo paso, el segundo problema, es cómo captar datos de esos consumos de energía. El primero es el suministro, el segundo es el consumo, tanto de gas como de electricidad, de líneas de producción, en lugares donde o son heterogéneos o no tengo esa información disponible, con el objetivo final de hacer una línea base y generar acciones con ahorro sustentable posterior. La hoja de ruta del proceso de eficiencia en el monitoreo de la energía se basa en 5 etapas. La primera es la revisión preliminar de los activos y de la conectividad que tengan esos activos. Cómo yo me conecto a un medidor de gas o cómo me conecto a un medidor de consumo eléctrico o un medidor de agua. La segunda es preparar la instalación con sensores y conversores, si es que la instalación no tiene la capacidad o la inteligencia o la conectividad para llegar a la captación del dato. El tercero es generar una experiencia piloto o un mínimo producto viable o una prueba de concepto donde se demuestre fehacientemente que yo puedo captar esos datos de diferentes fuentes, para caer en la cuarta fase, que es un baseline, que es la gestión visual del consumo y del suministro, de modo tal de que le alerte eso en forma inmediata al sector de mantenimiento, donde tiene que hacer acciones correctivas para lograr mejoras. El paso final es, con ese Big Data que se genera, lograr la optimización, un ciclo continuo de mejora, la integración de los sistemas de producción y de consumo, la predicción de cómo se va a producir energía, por ejemplo solar, en base a un forecast climático, y finalmente el automatismo, que es donde yo puedo asignar el consumo de un determinado nivel de energía a una determinada fuente renovable. Por ejemplo, que la caldera de agua caliente solamente sea calentada por energía solar y solamente en casos extremos tenga el consumo de la energía de red arancelada. La arquitectura básica de una solución de energía solar, por ejemplo, se basa en la panelería, que no tiene inteligencia, los inversores, que son los que van a traducir la energía generada a 220 voltios, y eventualmente en sistemas cooperativos o en sistemas donde yo puedo vender la energía excedente, voy a tener un transformador que va a proporcionar los excedentes no consumidos de energía solar a la red eléctrica pública para lograr un clearing y una compensación en mi presupuesto eléctrico. De la mano de la parte doméstica tendré un controlador, un breaker que va a tomar la energía producida y la va a derivar al inversor. El inversor, puedo tener o no baterías. El inversor lo que le va a proveer, me va a proveer una salida de 220 alterna, o puede ser que tenga un breaker que entregue energía directa para, por ejemplo, luminarias.
En el caso de que yo tenga conversores o controladores de carga o inversores, voy a tener que determinar de qué manera y con qué tipo de protocolo voy a conectar mi consola de monitoreo y captación de datos a esos inversores o controladores. Lo habitual es que tengan, el 90% de los casos es que tengan Modbus RTU, con lo cual yo voy a tener que hacer una conversión, incorporar un conversor de protocolo de Modbus TCP a Modbus RTU para poder adquirir los datos de producción y de consumo. En algunos otros casos existe un API, tienen su propia API, su propio web server y su propia API consumible con los cuales los podría hacer. Lo mismo en este caso en el caso anterior es con un controlador, en el caso que están viendo en pantalla es con un inversor. Eso es en cuanto a de dónde yo puedo extraer el dato para consumo, para cuantificar o monitorear la producción y el consumo de energía. La segunda parte es cómo yo puedo disgregar o cuantificar o monitorear el consumo eléctrico por líneas o fases dentro de mi instalación, que puede ser una línea de producción, o puede ser una línea de suministro en una cámara frigorífica, o puede ser una línea de iluminación o soldado. Aquí tengo como dos grandes grupos, son los contadores o sí, los contadores de energía de trifásicos o monofásicos conectados por IoT o LoRa, y los industriales como el Siemens Centron, que son en definitiva PLCs que están tomando esos y muchos más parámetros de consumo eléctrico. Finalmente, el paso siguiente a nivel doméstico es integrar todo esto con un asistente de domótica que me permita a mí la medición específica de la panelería solar en mi domicilio, cuánto estoy entregando a la red, cuánto estoy tomando de la red, cuál es el saldo de consumo eléctrico, cuánto es lo que yo ahorro, cuánto es lo que queda en mi cuenta bancaria y cuánto es lo que voy a consumir en breve por la producción solar en base a la climatología prevista, digamos, en este caso. En este caso, Home Assistance es un paquete de monitoreo y automatización de domótica que me da las dos cosas para instalaciones domiciliarias. Así yo puedo hacer una previsión de cuánto va a ser mi producción solar, cuánto va a ser mi estimado y determinar o automatizar el consumo por líneas. Si quieren ver un video sobre específicamente un caso de uso sobre Home Assistance, pueden verlo en el canal de Metrix de YouTube a partir del minuto 25, donde Kino, que es un colega nuestro, nos está hablando de cuál es la experiencia de él con Home Assistant en su propio domicilio con panelería solar. Vamos a poner entonces a continuación tres casos industriales específicos. El primero es cómo ahorrar tiempos en la toma de mediciones manuales para generadores eléctricos. Normalmente estos generadores eléctricos están siendo administrados y mantenidos por un plantel que tiene que recorrer cada una de las unidades. El segundo caso es cómo generar eficiencia energética en máquinas de línea de producción. Cada una de las máquinas de la línea de producción tiene su propio contador, su propio analizador de red eléctrica. Y la tercera es cómo hacer sostenible y eficiente el consumo de gas en una línea de freído de alimentos. El primer caso es el caso de FADE en Chile, que es una empresa que hace suministro de servicios a empresas mineras del norte del Chile, cuyo problema era la lentitud y la cantidad de horas que tenían que perder para recorrer en la montaña generadores de energía que tenían que ser supervisados en cuanto a la temperatura del refrigerante, la velocidad del motor, el suministro eléctrico, las vueltas, la cantidad de combustible. La falta de digitalización generaba un exceso de consumo de horas hombre. La solución fue colocar una monitorización centralizada con alertas y captación de datos vía Modbus, y accedimos al controlador de cada uno de los equipos vía RTU, con un conversor de RTU a TCP, que es un poco lo que decíamos hace unos minutos. ¿Qué se añadió como valor a esto? La reducción de horas de trabajo y tiempo de notificación de fallas con un retorno de inversión del proyecto de 60 días.
La principal dificultad que encontramos fue resolver cómo era eficiente la conectividad en 4G en cada uno de los puntos a monitorizar con IP fijas y dinámicas, ya que una consola central se tenía que conectar con cada una de las ondas remotas a través de una dirección IP que se suponía que tenía que ser fija, pero era dinámica. De esta manera, el generador eléctrico de marca Cummins nos vino con un PLC controlador. De ese PLC controlador y su documentación sacamos los registros de memoria Modbus y con el PRTG pudimos acceder al mismo vía un conversor de protocolo serial a TCP, y así es como cada uno de los generadores era supervisado desde un punto central con alertas y notificaciones tempranas que reducían los tiempos de mantenimiento. De esta misma manera se puede hacer motores, ¿no? Si le coloco un toroide a un motor de un aserradero, como en este caso, yo puedo hacer la misma captación de datos de consumo eléctrico, de carga eléctrica y, por ejemplo, vibración también, si fuera, para detectar una caída temprana del motor o una próxima falla del motor que pare una línea de producción. Vamos a hablar entonces un poco de lo que hace Metrix. La razón fundamental de Metrix está inspirada en lo que dijo Lord Kelvin, que se puede mejorar aquello que se mide, con lo cual nuestro foco es desarrollar técnicas, tecnologías, herramientas, rutinas y proyectos o iniciativas que tiendan a la supervisión continua, al control y a la captación de datos, para sobre eso hacer procesos de mejora en las operaciones industriales o en las operaciones de servicio. Atacamos concretamente 6 tipos o 7 tipos de desperdicios definidos por Toyota en su sistema de manufactura, que pueden ser o defectos, sobreproducción, esperas, movimientos, inventario, transporte. Cada uno de estos proyectos ataca algún tipo de muda o desperdicio que no le suma valor ni al producto, ni al cliente, ni al servicio. Desarrollamos para esto una plataforma que tiene capas, una capa de sensórica, que puede ser lógica con scripting o física, como en este caso están viendo en pantalla los sensores de calidad de aire ambiental. Toda una parte de conectividad, control y mensajería que se resuelve a través de los routers de Teltónica con OPC-UA o MQTT. Una capa siguiente de monitorización que nos permite la captura, la supervisión, las alertas, las notificaciones tempranas y el dashboarding, que lo complementamos con Grafana, con una representación visual, una generación de Big Data con Influx a través de líneas de serie de tiempo, base de datos del Time Series Database, y eventualmente la remediación y automatización de la remediación con Ansible. ¿Por qué nos gusta monitorizar? ¿Por qué nos gusta hacer el monitoreo o la supervisión? Porque fundamentalmente es el proceso de captar datos para seguir variables en el tiempo que nos pueden predecir o nos pueden ayudar de una manera muy simple a predecir anomalías o incidencias o incluso en el caso de ciberseguridad ataques. Es un método muy simple, muy sencillo, que es fácil de implementar y que genera un salto de mejora muy significativo en las empresas. También nos permite gestionar eficientemente el mantenimiento, porque cuanto antes yo detecto una problemática de desvío en una máquina, en un sistema, como en un ordenador, en un servidor o en una red de datos, antes es lo que yo puedo actuar con rutinas de mantenimiento preventivo o correctivo para minimizar el costo cesante, el lucro cesante. Lo vemos como el guardián de la digitalización, es decir, estamos todos pensando cómo digitalizar, pero nadie establece un sistema de supervisión que controle que eso que genera dinero lo siga generando. Y finalmente el quinto punto por el cual nos gusta muchísimo es porque es una herramienta que al hacer un inventario o un assessment es muy eficiente para generar un diagnóstico de problemas exacto. Así, por ejemplo, en este caso, una empresa que tenía problemas de parada de motor, con dos variables que empezamos a monitorizar, temperatura y nivel de vibración, se puede encontrar exactamente el momento en que un motor puede estar en proceso de romperse, generar un mantenimiento correctivo planificado y minimizar el impacto en la parada de línea. Lo hacemos con PRTG por una serie de razones que son la eficiencia, la rapidez, la facilidad de uso, el coste,
la diversidad de escenarios que puede tener. En general, el personal de planta en pocas horas está con capacidad de operar con el sistema. Y actualmente nos estamos trabajando en el hecho de monitorear con telemetría para vehículos o herramientas o activos en una planta o en una obra para hacer sostenibilidad de ahorro, captación de datos a pie de máquina, remediaciones automatizadas y finalmente el desarrollo de una titulación de ciberseguridad industrial en conjunto con la Universidad Isabel I para, bueno, para todo lo que hemos aprendido de implantaciones en el brownfield o en el campo de industria, aplicarlo con soluciones de ciberseguridad industrial. El segundo caso es el caso de Nextcraft, una empresa holandesa cuyo problema es el consumo excesivo de máquinas o paradas por problemas eléctricos, racionalización y consumo a bajo coste, con una solución que fue captar el dato vía módulos TCP de los analizadores de red de Siemens. El valor añadido fue una reducción de energía consumida en un 5% con un retorno en 90 días y la principal dificultad fue encontrar exactamente qué registro de Modbus, cuáles eran los números de registro que teníamos que interrogar para poder hacer la panelería. Acá están las máquinas con el controlador, con el analizador, la red eléctrica, las variables que sean tomadas y finalmente con el PRTG cómo pudimos apuntar a cada uno de los registros de tensión. Por ejemplo, en este caso el desbalance de tensión tiene el registro 291 para poder hacer un seguimiento de la tensión eléctrica y lograr un panel final de consumo que le permita a la persona de mantenimiento actuar inmediatamente antes de que el desvío de consumo sea mucho mayor. El tercer consumo es el desvío por falta de mediciones a pie de línea, o sea, prever el desvío en los consumos, generar una panel de captación y un valor añadido que es alertas temprana. Esto es bastante simple y bastante efectivo porque el consumo de gas se puede tomar directamente de los medidores hacia los PLCs, leer la medición de gas y generar un panel que rápidamente pueda indicarle al personal de línea dónde parar una máquina y ahorrar con una cantidad considerable de dinero por exceso de desvío de consumo de gas. Dificultades generales que encontramos en las implantaciones es básicamente ligada con la documentación, los registros de memoria que tienen los equipos Modbus o que no tienen conectividad Modbus o API, o son equipos que fueron comprados hace años, antiguos y que no tienen la capacidad de hacer captación de datos, con lo cual hay que poner accesorios o sensores que lo hagan, como en el caso ese del motor que vimos con el sensor de energía, con el sensor de vibración. Ciertos límites normativos que hay en la conectividad, porque normalmente la conectividad está regida en planta por el Departamento de Seguridad Informática o el Departamento de IT. Hay que consensuar con el departamento cómo se va a conectar uno, desde qué IP, para captar qué datos. Y eso es otro problema que hemos encontrado, que tuvimos que resolver o dificultades que hemos encontrado. Muchísimas gracias por haber participado de este webinar y los esperamos el próximo, los segundos jueves de cada mes. Muchas gracias.